En 1978, México tuvo un paréntesis de mucha suerte. Habíamos superado la crisis económica que dejó el sexenio desastroso de Luis Echeverría. El precio del petróleo se disparó por el embargo de los países árabes. Pemex descubrió, por mera casualidad, el pozo de Cantarell y de pronto nuestras exportaciones petroleras parecían exorbitantes. Fue entonces cuando el presidente José López Portillo declaró: México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora el petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. López Portillo era un hombre culto, según dicen, pero tenía uno de los peores defectos que un hombre adulto puede padecer. Carecía de imaginación. Imaginación para ver, con ojos mentales, qué pasaría si el precio del petróleo bajaba a niveles del pasado. Imaginación para ver cuáles serían los efectos de un gasto público y una deuda todavía más exorbitantes que nuestras exportaciones petroleras. Imaginación para ver en qué acabaría su reputación personal, que le preocupaba, podemos imaginarnos, incluso más que la patria. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Desde entonces han pasado casi 40 años. Nuestro Producto Interno Bruto ha crecido notablemente, pero nuestra imaginación, que es un componente esencial de nuestro Producto Interno Inteligente, se ha estancado. En otras emisiones hemos hablado de las más graves consecuencias que ha tenido la falta de imaginación. Hoy pondré dos ejemplos contemporáneos. El primero es simplísimo. Una persona tira la basura en la calle, donde caiga, y sigue adelante. Hacia adelante esta persona ya no ve la basura, porque la ha dejado atrás, y al no verla, se olvida para siempre de ella. Ustedes dirán que es falta de civismo y seguramente están en lo cierto, pero también es falta de imaginación. Podemos enseñar normas como no tirar basura o no tocar el claxon salvo cuando se trate de emergencias o no fumar donde los demás no fuman. Pero esas normas solo pueden entenderse como imposiciones vacías de contenido si no nos damos cuenta de que su fundamento es puramente imaginativo. Podemos molestar o incluso lastimar a personas que no podemos ver con los ojos, solo las podemos ver con la imaginación. Y esta imaginación cívica es un recurso esencial, muy valioso y demasiado escaso. Pongamos el segundo ejemplo. En semanas recientes hemos visto protestas, disturbios y saqueos en distintas partes del país como respuesta al aumento del precio de la gasolina. Las protestas han sido pacíficas en la mayoría de los casos, pero algunas veces se han tornado violentas y esa violencia ha provocado incluso muertes y ha causado enormes daños económicos y morales a muchas personas. En esto también encontramos síntomas alarmantes de nuestra falta de imaginación. Desde hace muchos años, el gobierno ha decidido que los comerciantes tienen la obligación de ocultarle a los consumidores cuánto de lo que pagan es para el propio comerciante y cuánto de lo que pagan es de impuestos para el gobierno. Así, ridículamente, está prohibido decir que un artículo cuesta 900 pesos más IVA. Hay que decirle al consumidor
que pague 1,044 pesos y ya. El gobierno hace esto dizque para proteger al comprador, pero en realidad lo que hace es ocultarle cuánto está pagando de impuestos. Con la gasolina, además del IVA, se paga el famoso IEPS, por lo que en total el consumidor paga cerca del 36% de impuestos. Vale la pena apuntar, entre paréntesis, que el Estado no debería decirnos que los consumidores no saben calcular un porcentaje de impuestos, cuando es el mismo Estado el que se encarga de educar durante más de 9 años a esas mismas personas a las que va a cobrarles impuestos, con el pretexto, por supuesto, entre otras cosas, de brindarles educación. Ocultarle al consumidor qué cantidad está pagando constantemente por impuestos ha ayudado a que nos formemos una idea totalmente equivocada, peligrosa e irresponsable. La idea de que el gobierno no obtiene sus recursos de los consumidores, sino del petróleo, de quitarle dinero a los ricos o de la nada. En el corto plazo, el gobierno prefiere ocultarle a la gente lo que paga de impuestos y que sea el comerciante el que cargue con la responsabilidad del precio final. Pero en el largo plazo es más importante que la gente sepa cuánto cuesta mantener a un gobierno, porque ese es el principio esencial del que debe surgir la responsabilidad en las finanzas públicas. En otras palabras, si no sentimos que lo estamos pagando, ¿por qué ponerle límites al gasto del gobierno? Este año el gobierno va a ejercer un presupuesto de casi 5 billones de pesos, o sea, casi 5 millones de pesos. Ese dinero sale de nuestros impuestos. No solo lo pagan los ricos, lo pagamos todos. Y todo ese dinero es dinero que se resta a los bolsillos de los ciudadanos. En otras palabras, esos casi 5 billones de pesos no se usarán para comprar lo que nos gusta, ni para ahorrar en nuestro colchón o en nuestras cuentas bancarias, ni para invertir en nuevos negocios, ni para hacer crecer el famoso mercado interno. Pero para ver todo lo que no se va a poder hacer porque el gobierno ha tomado esos casi 5 billones de pesos, lo que nos hace falta es imaginación. Volviendo a las protestas contra el gasolinazo, es obvio también que muchas de ellas han caído en el mismo error de imaginación que nuestros gobernantes, lastimando a gente totalmente inocente. El Premio Nobel de Economía Milton Friedman nos proponía el siguiente ejercicio de imaginación cuando hablaba de las 4 maneras que existen de gastar el dinero. 1. Puedes gastar tu dinero en ti mismo o en tu familia. Te comprarás lo que te gusta y te fijarás en lo que te cuesta. 2. Puedes gastar tu dinero en otras personas, por ejemplo, cuando haces un regalo de bodas. En este caso, sobre todo, te fijarás en el precio. 3. Puedes gastar el dinero de otros en lo que a ti te gusta. Por ejemplo, si te están pagando las cuentas de restaurantes, no te preocuparás demasiado del precio de cada platillo. No serás quisquilloso cuando la cuenta la paga tu seguro, tu empresa o tu gobierno. La cosa se pone más interesante con la 4ª y última manera de gastar el dinero. Cuando gastas el dinero de otros en adquirir cosas que supones que a otros les gustan. Esto, decía Milton Friedman, es el gobierno. El gobierno no tiene demasiados incentivos para
fijarse en lo que compra, ni en las contrataciones que hacen, ni para cuidar demasiado cuánto se gasta. Total, el dinero no es de ellos y supuestamente tampoco es para ellos. Un gobernante puede decirnos, con una mano en la cintura, que 1 billón de pesos se usaron en subsidios equivocados y de todas maneras seguir administrando otros muchos billones de pesos que, claro, no salieron de su bolsillo. Podemos poner en duda que nos diría las cosas con la misma tranquilidad si el dinero mal administrado y perdido hubiera sido suyo. En resumen, necesitamos curiosidad e imaginación constantes para ver de dónde sale el dinero que maneja el gobierno, para ver el sacrificio que hacemos todos los días al entregarle al gobierno recursos que salen de nuestros bolsillos y que ya no se usaron para comprar lo que a nosotros nos gusta, sino para hacer lo que el gobierno decida hacer. El gobierno tiene exactamente el tamaño de ese sacrificio que hacemos todos, pero para verlo, insisto, sobre todo quienes no pagan impuestos de forma directa, para verlo necesitamos imaginación. Según un estudio de la Universidad de Harvard, se ha comprobado que las personas que tienen dificultad para evocar acontecimientos pasados con detalle, también tienen dificultad para imaginar el futuro con detalle. Esto se ha observado, por ejemplo, en adultos mayores, que en la medida en que pierden la memoria, pierden también la imaginación. Por algo hemos repetido en muchas emisiones, hasta el cansancio, que los griegos decían que la memoria es la madre de las musas. ¿Qué tiene que ver esto con el gasolinazo? Las personas de mi generación tenemos muchas memorias de lo que ocurrió a nuestro país cuando el Estado se erigió en el motor y el disque salvador de la economía, cuando los déficits del gobierno los pagamos con inflaciones de 2 y hasta 3 dígitos y cuando aprendimos, a un costo altísimo, la importancia de controlar los gastos del gobierno y mantener finanzas públicas sanas. Esa memoria está desvaneciéndose y no por casualidad, con ella también se desvanece nuestra imaginación. Debemos tener mucho cuidado para no caer en la misma falta de imaginación que puso a nuestro país al borde del abismo y que hundió la reputación de José López Portillo. Soy Pablo Ullosa. Usted tiene la palabra.